Padre, he visto el ritual. Ya no duermo. Ni siquiera cierro los ojos, porque cuando lo hago veo lo que está ahí abajo. En lo más profundo del mundo existen conventos que el tiempo intentó borrar, pero algunos lugares no se abandonan, solo esperan. Tras sus muros aún se escuchan rezos que no son para Dios, campanas que suenan sin manos que las toquen, y voces que juran seguir cumpliendo su voto, incluso después de la muerte. Esta noche abrimos las puertas de lo prohibido. Bienvenidos. Si están listos, apaguen las luces, pónganse cómodos y comencemos. Nunca pensé que una simple jornada de trabajo pudiera marcarme de por vida. Soy Víctor Ramírez, albañil, y llevo más de 15 años dedicándome a remodelar edificios antiguos. Nos contrataron para restaurar un convento colonial, un lugar enorme y silencioso que llevaba décadas cerrado. El proyecto era simple: reforzar los cimientos, limpiar los pasillos y reabrirlo como museo. O eso dijeron. Desde el primer día el lugar me pareció raro, no por los muros viejos o las cruces rotas, sino por el ambiente. Un silencio tan pesado que ni las herramientas hacían eco. Y ese olor, mezcla de humedad y algo más, algo que me recordaba a metal oxidado. Una tarde el ingeniero me pidió bajar al sótano para revisar una filtración. Bajé con mi linterna y al llegar al final de las escaleras vi una puerta pequeña, sellada con tablas viejas. Las quité con cuidado y empujé la puerta. El aire que salió de ahí abajo era helado, seco, como si no hubiera circulado en siglos. Entré. El cuarto era pequeño, de piedra, con un altar al fondo cubierto por un lienzo negro. Y justo frente a él, sobre una mesa, había una grabadora antigua, de esas de cinta. Estaba cubierta de polvo, pero tenía una etiqueta escrita a mano: Confesión, hermana Inés. No sé por qué, pero la encendí. El ruido de la cinta girando llenó la habitación. Una voz suave, temblorosa, rompió el silencio. Padre, perdóneme, porque he pecado. Lo que rezamos aquí no es para Dios, y lo que se guarda bajo el altar ya no duerme. Me quedé helado. El sonido siguió, más distorsionado, más urgente. La voz empezó a hablar de rituales, de promesas, de un séptimo voto que ninguna debía romper. La cinta temblaba, el audio se deformaba, pero antes de que se detuviera, escuché algo más. Si alguien encuentra esta grabación, que cuente mi historia, que sepa lo que hicimos, que sepa a quién adorábamos. Desde ese día no volví al convento, pero lo que van a escuchar ahora no lo digo yo. Son las palabras de ella, de la monja que dejó su alma grabada en esa cinta. Esta es su confesión. Padre, no sé si aún me escucha. Han pasado tantas noches desde la última vez que alguien vino a confesarme, pero debo dejar esto grabado, porque lo que ocurre aquí no puede seguir oculto.
Cuando llegué al convento de Santa Lucía de las Llagas, hace 12 años, yo era una muchacha ingenua, llena de fe. Creía que aquí serviría a Dios, que entre estas paredes encontraría paz. Pero desde la primera semana, supe que algo no era normal. Los rezos no eran iguales a los de otros conventos. A medianoche, cuando el mundo dormía, nos obligaban a reunirnos en la capilla principal, con las luces apagadas y los ojos vendados. Nos decían que era para orar con el alma, no con la vista. Al principio lo creí, pero pronto escuché los susurros, oraciones en lenguas que ninguna de nosotras conocía, palabras que sonaban antiguas, duras, imposibles de repetir sin que doliera la garganta. La Madre Superiora decía que eran lenguas angélicas, pero no lo eran. Yo podía sentirlo. Lo que entraba en nosotras durante esos rezos no era fe, era algo frío, pesado, que se quedaba dentro incluso cuando amanecía. Una noche me atreví a levantar la venda, solo un segundo, y lo que vi me persigue desde entonces. El altar no tenía crucifijo, tenía una figura tallada en piedra, con alas negras y un rostro sin ojos. Frente a ella, las monjas se inclinaban hasta tocar el suelo con la frente. Algunas lloraban, otras sonreían. Desde ese momento comprendí por qué nos hacían jurar el séptimo voto, ese que ninguna de nosotras debía romper. Guardar el secreto de lo que reposa bajo el altar, aunque el alma se condene. Padre, lo que está ahí no es un símbolo, es una presencia. Y cada cierto tiempo, una de nosotras desaparece. Dicen que fue llamada al silencio. Yo sé la verdad. Fue devorada. Si alguien escucha esto, no intente venir. No intente rezar por nosotras. Aquí, las oraciones no suben al cielo. Aquí, solo descienden. Padre, he visto el ritual. Ya no duermo. Ni siquiera cierro los ojos, porque cuando lo hago veo lo que está ahí abajo. Todo comenzó hace 3 noches. A medianoche tocaron la campana del claustro, pero no para el rezo, sino para la ceremonia. Nos hicieron formar en fila, una detrás de otra, con las manos cruzadas y la cabeza baja. En el suelo habían trazado un círculo con ceniza y sal. El aire era espeso, olía a sangre vieja y a velas apagadas. La Madre Superiora caminaba entre nosotras con un crucifijo invertido, susurrando palabras que no entendía. Cuando se detuvo frente a mí, me tomó de la barbilla y dijo: «Esta noche conocerás la verdad del séptimo voto». Nos llevaron al altar. Debajo de él había una trampilla de piedra que nunca había visto. 4 hermanas la levantaron, y el olor que salió de ahí fue tan fuerte que casi vomitó. Olía a carne podrida, a humedad, a algo vivo. Dentro había una escalera que bajaba al abismo. Solo las elegidas podían descender.
Yo era una de ellas. Padre, había cuerpos, montones de cuerpos momificados, arrodillados, como si siguieran rezando. Y en el centro, una figura enorme cubierta con telas negras. Se movía, respiraba. Su pecho subía y bajaba como si durmiera. Nos ordenaron repetir el juramento. Renuncio al cielo, al alma y al descanso eterno, porque el silencio es el verdadero nombre de Dios. Y cuando lo dijimos, las velas se apagaron solas. Sentí algo deslizarse por mi espalda, como si una mano fría me acariciara. Oí voces dentro de mi cabeza, miles, todas rezando al mismo tiempo, pero no pedían perdón, pedían sangre. Una de las hermanas, Sor Clara, gritó que no podía más. Intentó salir del círculo. La Madre Superiora la detuvo, y con una calma imposible, le hundió el crucifijo en el pecho. Su cuerpo cayó frente al altar, y el suelo la absorbió, como si se la tragara la tierra. Yo quise correr, pero mis piernas no respondían. Algo invisible me sujetaba. Y entonces oí esa voz, profunda, imposible de humana, susurrando desde el fondo del altar. Inés, ahora tú eres mi voto. Desde esa noche, su presencia me sigue. A veces escucho su respiración detrás de mí, o me habla en sueños, pidiéndome nombres, almas. Por eso grabo esto, porque sé que pronto vendrán por mí también, y cuando lo hagan, espero que el fuego los consuma a todos. No sé cuánto tiempo pasé escuchando esa grabación, tal vez minutos, o tal vez horas. Lo único que recuerdo es el silencio que quedó después. Un silencio tan profundo que me hizo dudar si la cinta aún seguía girando o si el mundo se había detenido. Apagué la grabadora. Me quedé sentado en el suelo del sótano, con la espalda apoyada contra la pared fría. No podía moverme. Esa voz, la forma en que hablaba, no sonaba como una grabación vieja. Parecía que alguien lo decía justo ahí, frente a mí. Me levanté para salir, pero tropecé con algo. Era una vela gastada, todavía húmeda, como si alguien la hubiera usado hacía poco. Me pareció raro, porque el lugar llevaba cerrado más de 50 años. Apuré el paso hacia las escaleras. A mitad de camino escuché un ruido seco, como un golpe metálico. Volté, alumbrando con la linterna. La grabadora estaba encendida otra vez. La cinta giraba sola. El voto no termina con nosotras. El sonido era bajo, casi un suspiro. Me acerqué temblando y la apagué. No quería escuchar más. Metí la grabadora en mi mochila y subí las escaleras sin mirar atrás. Cuando abrí la puerta, la luz del pasillo me cegó un momento. Todo el equipo de los otros trabajadores estaba ahí, pero no había nadie, ni una sola voz. Solo el sonido del viento colándose por las ventanas rotas. Caminé hasta la camioneta, encendí el motor y me fui. No miré por los espejos retrovisores, no paré por gasolina, no contesté llamadas.
solo conduje. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala de mi casa, mirando la mochila donde guardé la grabadora. Por momentos creí escucharla sonar, aunque no tenía baterías. A veces, cuando todo está en silencio, todavía la escucho. La misma voz, repitiendo en un tono suave, casi compasivo. Ya no reces, Víctor. Aquí ya no hay cielo. Soy periodista independiente. Desde hace unos años me dedico a recorrer lugares abandonados de México para documentar sus historias, los mitos que los rodean y a veces los misterios que no aparecen en ningún archivo. Un colega me envió un correo con un enlace a un viejo expediente eclesiástico que hablaba de un convento en una comunidad en el estado de Querétaro. En el documento se mencionaban susurros sin origen, rezos nocturnos y desapariciones dentro de las celdas. Lo curioso es que estaba sellado con el escudo del Vaticano. Nadie parecía saber nada más, así que decidí ir yo mismo. El trayecto fue largo, carreteras solitarias, curvas que parecían repetirse una y otra vez, y una niebla espesa que hacía imposible ver más allá de unos metros. Grababa todo, como suelo hacerlo, narrando cada detalle frente a la cámara. Este lugar fue clausurado hace más de 60 años, dije mientras la cámara grababa el camino. Cuentan que las monjas que vivieron aquí comenzaron a escuchar voces que decían rezos en latín, pero que nadie más oía. Cuando por fin llegué al pueblo más cercano, el ambiente era extraño. Las pocas personas que vi evitaban mirarme. Pregunté por el convento en una pequeña tienda, pero la señora que atendía bajó la mirada y solo murmuró: «Hay cosas que no deben buscarse, joven. Ese lugar ya no es de Dios». Me lo tomé como una advertencia supersticiosa, pero aún así me dejó inquieto. Seguí el camino de terracería hasta que vi su silueta a lo lejos. El convento, entre la niebla, solitario, cubierto de maleza. Era una imagen tan perfecta que parecía una pintura. Aparqué el coche frente a la entrada principal. Saqué mi mochila, la cámara, la grabadora y una linterna. El silencio era absoluto. Ni siquiera el viento soplaba. Encendí la cámara y comencé a grabar mi entrada. Estoy justo frente al antiguo convento. Nadie ha pisado este lugar desde 1952. Hoy vamos a descubrir si las historias sobre las voces son reales o solo leyenda. Al empujar la vieja puerta de madera, un sonido chirriante rompió el silencio. El olor a humedad y polvo me golpeó de inmediato. Entré despacio. Mis pasos resonaban entre los muros como si el lugar mismo respirara. Y entonces escuché algo, muy leve, como si alguien rezara en el interior. Me detuve, miré hacia el fondo, y en el resplandor tenue de la linterna, juraría que vi una sombra cruzar el pasillo. Grabé unos segundos más, tratando de mantener la voz firme, pero en el fondo sentí algo que nunca antes me había pasado en una investigación. Una sensación de que el lugar me estaba esperando. Avancé por el pasillo principal. Cada paso que daba levantaba polvo.
y ese olor a humedad mezclado con algo más, como a cera vieja y flores podridas. La luz de mi linterna apenas alcanzaba a iluminar las paredes cubiertas de grietas. En algunas, todavía se distinguían fragmentos de pinturas religiosas, descoloridas, deformadas por el tiempo. Encendí la grabadora y hablé con voz baja. Estoy dentro del convento. Parece haber 3 pasillos que se cruzan hacia el centro. El silencio es absoluto, pero siento que algo se mueve entre las sombras. Giré hacia el corredor izquierdo. Había puertas a ambos lados, celdas pequeñas donde probablemente dormían las monjas. Algunas aún conservaban rosarios colgados, y otras tenían escritos en latín, grabados con algo filoso en la madera. Me acerqué a una de esas puertas. La empujé. Dentro, el aire era helado. En una esquina, sobre una cama de piedra, había una Biblia cubierta de polvo, abierta en el libro de Job. Tomé una foto. Al hacerlo, escuché un leve golpe detrás de mí, como si alguien hubiera empujado la puerta. ¿Hay alguien aquí?, pregunté, levantando la linterna. El pasillo estaba vacío, pero, lo juro, el aire había cambiado. Ya no era ese silencio pesado, sino un murmullo constante, muy bajo. Una voz femenina rezaba algo que no entendía. Era una oración, pero estaba al revés, como si las palabras se doblaran sobre sí mismas. Apagué la linterna para escuchar mejor. El murmullo venía del corredor del centro. Caminé despacio hacia allá, sintiendo cómo la temperatura bajaba con cada paso. El suelo estaba cubierto de hojas secas. Al doblar la esquina, vi algo que me heló la sangre. Una figura, cubierta con un velo blanco, estaba arrodillada frente al altar. Parecía rezar. Pero cuando di un paso más, la figura se disolvió en el aire, dejando tras de sí un eco que repetía mi nombre. Alejandro. La grabadora se cayó de mis manos. La recogí temblando. La escuché. Y ahí estaba, el rezo, mi nombre, y una frase en voz tenue. No debiste entrar. Apagué todo. Respiré profundo. Sabía que tenía que seguir grabando. Pero por primera vez en años, sentí miedo real. El tipo de miedo que no se filma. Se sobrevive. Decidí quedarme esa noche en el convento. No suelo hacerlo, pero algo en ese lugar me intrigaba demasiado. Instalé mis cámaras, una en el pasillo principal, otra frente al altar y una tercera en la entrada. Puse la grabadora de sonido sobre una mesa de piedra, junto a mi linterna y una botella de agua. El sol cayó rápido detrás de las montañas. Apenas anocheció, el silencio se volvió tan profundo que podía escuchar el eco de mi propia respiración. El aire se enfrió de golpe y un olor extraño comenzó a llenar el lugar, una mezcla entre incienso y carne quemada. Encendí la cámara principal y hablé mirando al ente. Son las 10:47 de la noche. Estoy completamente solo dentro del convento de Santa Águeda. No hay electricidad, no hay señal. Y según los mitos locales,
Es a esta hora cuando comienzan los rezos de las monjas muertas. Sonreí, intentando restarle dramatismo, pero apenas terminé de hablar. La campana del campanario sonó. Un toque seco, único, que resonó por todo el edificio. Subí la linterna, la cámara, y salí al pasillo. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí?, grité, aunque sabía que no habría respuesta. El sonido se repitió, más lejano esta vez, pero acompañado de algo más. Pasos. Eran lentos, arrastrados, como si alguien descalzo caminara sobre las losas del claustro. Me quedé inmóvil. Podía jurar que provenían del pasillo donde había dejado la grabadora. Avancé despacio. El haz de luz se movía nervioso sobre las paredes. Cuando llegué al umbral, la grabadora ya no estaba. Solo quedaba una marca circular en el polvo y una oración escrita con algo oscuro, tal vez cera o sangre seca. Ora pro nobis peccatoribus. Me quedé sin aliento. El aire pesaba tanto que cada inhalación dolía. Entonces escuché un murmullo. Una voz que venía de todas partes y de ninguna, susurrando palabras que no entendía. La linterna parpadeó. El frío se volvió insoportable. Y por primera vez desde que empecé mi carrera, dejé de grabar. No podía más. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y justo antes de que la batería se agotara, alcancé a escuchar algo detrás de mí. Un suspiro, casi un lamento, tan cerca que sentí el aire rozar mi oído. No debiste quedarte. Amaneció gris. No sé si realmente dormí o solo perdí la noción del tiempo. Me encontraba recostado en el suelo del pasillo, con la linterna aún encendida y la cámara apuntando hacia el techo. No recordaba cómo había llegado ahí. La garganta me dolía, la cabeza me punzaba y el aire seguía oliendo a cera quemada. Todo en el convento parecía distinto con la luz del día. Menos amenazante, sí, pero más triste. Como si el lugar hubiera llorado toda la noche. Guardé el equipo, tomé aire y salí al patio para revisar las grabaciones. Encendí la laptop, conecté la memoria de la cámara y esperé. Los primeros minutos eran normales. Mi presentación, los pasillos, las celdas. Pero al avanzar, el video comenzó a distorsionarse. Había cortes bruscos, ruidos metálicos, sombras fugaces. Retrocedí un par de veces y pausé en un fotograma. Ahí estaba, detrás de mí, en uno de los pasillos. Se veía claramente una figura, alta, cubierta con un velo oscuro, con la cabeza inclinada como si rezara. No la vi anoche, no había nadie conmigo. Avancé unos segundos más. La figura levantó el rostro. Su cara no era humana. Donde deberían estar los ojos solo había huecos negros, y su boca se movía muy despacio. Subí el volumen. La voz era apenas un murmullo, pero se entendía. Abandona la fe, antes de que la fe te abandone a ti. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Apagué el video y cerré la laptop. Pero entonces escuché el mismo sonido. Justo detrás de mí. Un rezo. Un murmullo igual al del video, repetido palabra por palabra. Me giré de golpe.
La puerta que daba al claustro estaba abierta, y entre la luz del amanecer, juraría que vi a alguien de pie, observándome desde las escaleras. No era una sombra, era una silueta, una monja. Llevaba un velo oscuro y las manos juntas, pero no rezaba. Solo me miraba. Quise moverme, pero no pude. Y antes de que pudiera decir una sola palabra, la campana volvió a sonar. No recuerdo cómo llegué a la salida. Solo sé que corrí. Corrí hasta que los pulmones me ardieron y las piernas dejaron de responder. La última imagen que tengo del convento fue la de su puerta principal, cerrándose sola con un estruendo que hizo eco por toda la sierra. Subí al coche con las manos temblando. Encendí el motor y conduje sin mirar atrás. Ni siquiera revisé las cámaras, ni las mochilas, ni la laptop. Solo quería alejarme de ese lugar. Durante los primeros kilómetros, el camino parecía interminable. La neblina era tan espesa que apenas podía ver la carretera. Pero lo que me hizo acelerar no fue eso, sino el sonido que empezó a colarse desde el asiento trasero. Un susurro, leve, femenino. Alejandro. Miré por el espejo retrovisor y mi sangre se heló. Por un instante, juraría que vi una silueta sentada atrás. Una figura cubierta con un velo negro, con las manos entrelazadas como en oración. Parpadeé y ya no estaba. Seguí conduciendo hasta llegar al pueblo más cercano. Aparqué frente a una gasolinera y salí del vehículo. El aire libre me supo a salvación. Pero entonces, cuando abrí la cajuela para revisar el equipo, escuché algo que me paralizó. Dentro, sobre la mochila de la cámara, estaba la grabadora de audio, encendida y reproduciendo algo que yo no había grabado. Escapaste del convento, pero el silencio de Dios te acompaña. La apagué de inmediato. Esa noche dormí en un hotel del pueblo, con las luces encendidas. Al amanecer, intenté ver las grabaciones. Ninguna funcionaba. Todas estaban vacías. Desde entonces, no volví a hablar del tema. Pero a veces, cuando edito nuevos videos o reviso mis audios, entre el ruido blanco escucho rezos, murmullos y esa misma voz que susurra mi nombre. No sé si logré escapar del convento o si el convento me siguió. Vivo en un barrio tranquilo, uno de esos lugares donde el tiempo parece moverse despacio. Frente a mi casa, a menos de una cuadra, hay un viejo convento que lleva abandonado desde antes de que yo naciera. Sus muros están cubiertos de enredaderas, las ventanas tapiadas con madera, y la torre del campanario se inclina apenas, como si quisiera caerse. De día, el lugar parece inofensivo. Los niños juegan en la calle, los perros duermen a la sombra, y el viento apenas mueve las hojas. Pero en las noches, el ambiente cambia. La primera vez que lo noté fue hace unos meses. Eran casi las 2 de la mañana. Yo estaba en la sala viendo televisión, cuando escuché algo que me hizo bajar el volumen. Un rezo, suave, casi como un murmullo.
Al principio pensé que era la televisión o algún vecino rezando, pero el sonido venía desde afuera, desde el convento. Apagué la luz y salí al balcón. La calle estaba vacía. El viento soplaba apenas, pero el rezo seguía. Era una voz femenina, pausada, repetitiva. Ave María, llena eres de gracia. Se detenía un momento, y luego otras voces la acompañaban, como si hubiera una misa completa allá adentro. Lo más inquietante fue cuando sonó la campana del convento, 3 veces, y el eco se extendió por todo el callejón. Nadie se atrevió a salir. Desde esa noche, los rezos se repiten varias veces por semana, y algunos vecinos aseguran ver monjas caminando dentro del patio, moviéndose entre las sombras con velas encendidas. Yo no creía nada de eso, hasta que las vi también. Una madrugada, escuché pasos en la calle. Me asomé por la ventana, y allí estaban, 3 figuras vestidas en negro, caminando en fila hacia el portón del convento. Una de ellas volteó hacia mi casa. No pude ver su rostro, pero sí sus ojos. Brillaban, como si reflejaran la luz de una vela invisible. Desde entonces, he pensado en entrar. No para probar nada, sino porque necesito entender qué ocurre ahí dentro. Pero hay algo que me lo impide. Cada vez que me acerco a esos muros, el aire se vuelve más pesado. Y juro que escucho una voz que me susurra al oído: no interrumpas nuestros rezos. Pasaron varios días antes de que reuniera el valor para acercarme al convento. Durante ese tiempo, los rezos no cesaron. Cada madrugada a la misma hora, escuchaba las voces y la campana que resonaba 3 veces. El resto de los vecinos comenzó a ignorarlo. Decían que era el viento o el eco de algún televisor, pero yo sabía que no. Una noche sin luna, tomé una linterna y crucé la calle. El portón principal estaba cerrado con una cadena oxidada, pero la puerta lateral, la que daba al antiguo jardín, se encontraba entreabierta. Empujé con cuidado, y el sonido del metal viejo me erizó la piel. Dentro, el aire olía a humedad y a cera vieja. El haz de mi linterna apenas iluminaba los pasillos, cubiertos de polvo y telarañas. Las paredes tenían restos de cuadros religiosos, pero los rostros de los santos estaban desdibujados, como si alguien los hubiera raspado con desesperación. Avancé despacio. Cada paso hacía crujir las tablas del suelo. Sentía que alguien me observaba desde los cuartos vacíos, aunque al girar la linterna no veía nada, solo sombras. Llegué al salón principal. Allí estaban las bancas rotas, un altar cubierto por una tela negra y, en el centro, una figura de la Virgen sin cabeza. Me quedé paralizado. El ambiente era tan denso que costaba respirar. De repente escuché el sonido de rosarios chocando entre sí. Luego un murmullo. No eran rezos esta vez, eran suspiros. La luz de mi linterna comenzó a parpadear, y en un destello pude verlas. 3 monjas, de pie, frente al altar. Sus hábitos eran grises, cubiertos de polvo. No se movían, solo murmuraban algo entre dientes, como si recitaran oraciones en otro idioma. Retrocedí un paso, pero el suelo crujió. En ese momento,
Las tres giraron al mismo tiempo. No tenían ojos, solo cuencas vacías, y de sus bocas salía un hilo de humo negro. Salí corriendo, pero justo antes de alcanzar la puerta, escuché una voz femenina detrás de mí, dulce pero quebrada, que dijo: «Hermano, ya casi termina la misa». Desde entonces, no he vuelto a entrar, pero los rezos no han parado, y cada madrugada, cuando suena la campana 3 veces, siento que alguien está de pie frente a mi ventana. Ya no me atrevo a voltear hacia el convento cuando cae la noche. Cada vez que el viento sopla desde ese lado, trae consigo el eco de los rezos, esas voces que parecen salir de lo más profundo de sus muros. A veces, desde mi ventana, alcanzo a verlas. Figuras altas, vestidas de negro, caminando lentamente entre las sombras del patio interior, llevando velas encendidas aunque ya no hay nadie vivo ahí desde hace décadas. Los vecinos dicen que es solo mi imaginación, pero yo sé que no, porque anoche, mientras intentaba dormir, alguien tocó mi puerta 3 veces, y cuando miré por la rendija, vi una mano huesuda sosteniendo un rosario. Desde entonces, cada noche, la campana del convento suena 3 veces, y las monjas siguen rezando.